Hace 63 años ocurrió algo que me ha perseguido toda la vida. Nunca se lo había contado a nadie, hasta ahora. Es oficial, soy un anciano. Durante los 2 últimos años, me he consolado diciendo que tengo casi 70 años, pero las matemáticas son sencillas e implacables. Hoy cumplo 75 años, y Dios, los años vuelan. No estoy aquí para que me feliciten, no es un hito que me entusiasme. Me alegro de seguir aquí, por supuesto, pero cada año que pasa tengo menos motivos para vivir. Me duelen los huesos, mis hijos viven lejos y el otro lado de mi cama está vacío desde hace poco más de 8 meses. De hecho, una vez que vote en contra del maldito Trump este noviembre, puede que no tenga nada por lo que vivir. Así que ahórrense sus felices cumpleaños y sus felicitaciones, por favor. Estoy aquí porque tengo una historia para ustedes, y es una que nunca he contado antes. Solía pensar que me la guardaba porque era una tontería, o quizá porque nadie la creería. Pero he descubierto que, cuanto mayor te haces, más agotador resulta mentirte a ti mismo. Si he de ser sincero, nunca le he contado a nadie esta historia porque me asusta, casi hasta la muerte. Pero la muerte parece más amigable que antes, así que escucha con atención. Era el año 1950, el escenario, un pequeño pueblo de Maine. Yo era un niño de 9 años, más bien pequeño para mi edad, con un solo amigo en el mundo del que hablar y su familia, por capricho, decidió mudarse a 3000 kilómetros de distancia. Se perfilaba como el peor verano de mi vida. Mi padre no estaba y mi madre era una prostituta de las tareas domésticas, así que no me apetecía quedarme en casa. Con algunas dudas, decidí que la biblioteca pública era el lugar adecuado ese verano. La colección de libros de la biblioteca, sobre todo de libros infantiles, era, como mínimo, escasa. Pero entre las paredes de aquella mísera estructura, no encontraría tareas sin hacer, ni una madre regañona, que en paz descanse, y quizá lo más importante, ningún otro niño con el que se esperara que me relacionara. Yo era el único niño con un estatus social tan bajo como para pasar sus preciosos días de libertad enfurruñado entre las estanterías, y eso me parecía bien. La primera mitad del verano fue aún más terrible de lo que había imaginado. Dormía hasta las 10, hacía mis tareas y luego iba en bicicleta a la biblioteca, y por bicicleta me refiero a un tronco oxidado de mierda unido a un par de ruedas. Una vez allí, dividía mi tiempo entre molestar sin querer a los ancianos y hacerlo queriendo. Una agradable señora interrumpió mi incesante chasquido de lengua para sisearme un «cállate, joder», y era la primera vez que oía a un adulto usar la palabra con J. Una gran putada, lo sé, pero en aquellos días era algo inaudito. Los días monótonos se convirtieron en semanas tristes. Empecé a rezar para que volvieran las clases, hasta que descubrí el sótano. Hubiera jurado que había recorrido cada rincón de la biblioteca, pero un día, en el rincón más alejado, detrás de la colección de lenguas extranjeras, tropecé con una pequeña puerta de madera que nunca había visto antes. Ahí empezó todo. La puerta no tenía ventanas y estaba hecha de un roble que parecía mucho más viejo que la pared en la que se apoyaba. Tenía un pomo de metal negro que parecía antiguo, no me habría sorprendido saber que se había fabricado en el siglo XVII. En el pomo había grabada lo que parecía ser una huella de pisada. Tuve la sensación de que lo que hubiera al otro lado de la puerta me estaba prohibido y, por lo tanto, sería lo más interesante que encontraría en todo el verano. Miré rápido a mi alrededor para asegurarme de que nadie me observaba. Giré el pesado pomo, me deslicé detrás de la puerta y la cerré. No había nada, solo oscuridad. Di un par de pasos y me detuve, desconcertado por la totalidad de la sombra que me rodeaba. Agité las manos delante de mí en un intento de encontrar una pared, una estantería o algo a lo que agarrarme. Lo que encontré fue mucho más sutil, una pequeña cuerda que colgaba de lo alto, pero mucho más sutil. La agarré con fuerza y tiré de ella hacia abajo. Antes, muchas bombillas funcionaban con cuerdas, y esta era una de ellas.
Mi entorno se iluminó al instante. Me encontraba en una pequeña plataforma polvorienta que parecía no haber visto la vida en mucho tiempo. A mi izquierda había una escalera de caracol de madera que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. La bombilla era la única fuente de luz de la habitación, y era débil, así que cuando me asomé por la barandilla para ver lo que había debajo, la parte inferior de la escalera se disolvió en la oscuridad. Empezaba a sentir miedo. Aquel lugar, donde quiera que estuviera, no parecía propio de una biblioteca municipal. Era como si estuviera en un edificio distinto por completo. Pero a ningún niño de 9 años le gusta dejar un misterio sin resolver. Mirando atrás, me gustaría poder decirle a mi yo prepúber que diera la vuelta, que regresara, que hiciera cualquier otra cosa que no fuera bajar aquella escalera. Te ahorrarás muchas noches de insomnio, me decía. Pero, por supuesto, entonces no lo sabía, y puede que no le hubiera escuchado aunque lo supiera. Así que, en lugar de volverme, respiré hondo, me agarré a la barandilla y miré hacia adelante mientras iniciaba el descenso. La madera de la barandilla estaba seca y cubierta de astillas. Me solté enseguida, extendiendo las manos para mantener el equilibrio mientras recorría la escalera con cuidado. Era, o al menos lo parecía, muy larga, y con solo la tenue luz de la bombilla de cuerda muy por encima de mí, mi corazón latía sin piedad en la oscuridad. Creo que hasta los niños perciben cuando algo no va bien, pero no siempre les importa una mierda. Cuando mis pies llegaron al suelo de cemento del fondo, la luz de la bombilla de arriba era casi un recuerdo. Pero había una nueva fuente de luz, y Dios, nunca la olvidaré. Justo delante de mí había una puerta, enorme y de un tono rojo intenso. La luz procedía de detrás de la puerta y brillaba en finas líneas desde los 4 lados, un rectángulo siniestro y resplandeciente. Por segunda vez, respiré hondo y atravesé una puerta que no debía. En contraste con la húmeda habitación por la que había entrado, la que había tras la puerta era cegadora. Cuando mis ojos se ajustaron, lo que vi casi me dejó sin aliento. Era una biblioteca. La biblioteca más perfecta que se pueda imaginar. Me quedé boquiabierto mientras me adentraba, casi con reverencia, en la habitación. Era preciosa. Era más pequeña que la anterior, mucho más pequeña, pero parecía hecha a mi medida. Las estanterías estaban repletas de títulos de colores brillantes, los 2 sillones del centro de la habitación eran muy cómodos y el olor, Dios mío, el olor era increíble. Una especie de mezcla de cítricos y pino. No puedo hacerle justicia con palabras, así que bastará con decir que nunca he olido nada mejor. Ni en mis 75 años. ¿Qué era esta habitación? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? ¿Por qué no había nadie más? Esas eran las preguntas que debería haberme hecho. Pero estaba borracho. Mientras contemplaba los libros y disfrutaba del olor a paraíso, solo podía pensar en una cosa: nunca volveré a aburrirme. En realidad, el aburrimiento solo se escondió de mí durante 3 años. Fue en mi 12º cumpleaños, hace hoy 63 años, cuando todo cambió. Antes de ese día, visitaba mi santuario del sótano tan a menudo como podía, varias veces a la semana. Nunca vi a nadie más allí abajo, pero por algún motivo no sospechaba nada. Nunca sacaba un libro de aquella habitación, sino que retomaba un volumen concreto allí donde había dejado de leer durante mi visita anterior. Me sentaba, siempre en el mismo sillón de color púrpura oscuro, y siempre dejaba su gemelo desocupado y justo enfrente de mí. Ese sillón era mío, el otro era, bueno, supongo que entonces no podría haberlo expresado mucho mejor de lo que lo hago ahora. Pero no era mío, eso seguro. El día de mi 12º cumpleaños llegué más tarde de lo habitual. Mi madre había invitado a casa a un par de compañeros de clase y a algunos primos para celebrarlo, un gesto que me pareció más tedioso que conmovedor. En realidad, solo quería pasar mi cumpleaños sentado, leyendo y oliendo el paraíso.
Al final, nuestros invitados se fueron a casa y yo llegué a la biblioteca unos 15 minutos antes de la hora de cierre. Eso no importaba, los trabajadores nunca revisaban allí antes de cerrar. Podía quedarme hasta la hora que quisiera. Esa noche en particular, estaba devorando los últimos capítulos de una aventura épica, caballeros, espadas, dragones y cosas por el estilo. No lo olía hasta que leí las últimas palabras y cerré el libro. El otrora exquisito aroma de aquella habitación se había vuelto agrio. Me quedé sentado un momento, inquieto. Podía reconocer que el olor era en realidad el mismo que antes, esa mezcla de cítricos y pino. Solo que yo lo percibía de otra manera, y ya no me gustaba. Era la versión nasal de una ilusión óptica, ya sabes, esa que parece una mujer joven mirando hacia atrás, pero de repente ves que en realidad es una mujer mayor mirando hacia ti. No puedes dejar de ver eso, y yo no podía dejar de oler esto. El hechizo se había roto. El olor también parecía, por primera vez, provenir de algún lugar concreto. Con bastante inquietud, recorrí la habitación olfateando el aire como un can enloquecido hasta que llegué a una estantería cerca del fondo. La estantería era normal, a excepción de un título, una gran cubierta de cuero de color granate desteñido, con una llamativa huella negra en la parte superior del lomo. Este era el origen del olor. Abrí la portada y vi una frase garabateada en tinta roja sobre la primera página. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde yacen. Me quedé mirando esta frase, hipnotizado, mientras empezaba a retirarme a mi silla. Pasé una página. En blanco. El olor se hizo más fuerte. Otra página, en blanco, y el olor se hizo aún más fuerte. Me detuve un momento, reprimí una arcada y seguí caminando. Entonces, al acercarme a los sillones, pasé una última página y allí, en la misma letra siniestra, estaba lo último que esperaba ver, mi propio nombre. Dejé caer el libro. Empecé a correr hacia la puerta, pero cuando desvié la mirada hacia adelante, el corazón se me subió a la garganta y me detuve en seco. La silla vacía ya no lo estaba. Un anciano trajeado estaba sentado frente a mí, con una pierna cruzada sobre la otra, contemplándome con penetrantes ojos grises y una ligera sonrisa burlona. Todo esto era demasiado. Caí de rodillas y expulsé el contenido de mi estómago sobre la alfombra. Me limpié la boca, mirando mi vómito, cuando oí al hombre soltar una risita. Le miré incrédulo. ¿Quién es usted?, pregunté, con pánico en la voz. El hombre se levantó de un salto, me agarró por los hombros y me ayudó a sentarme. Volvió a sentarse en la suya. Me temo que hemos empezado con mal pie, dijo, mirando el montón de vómito en la alfombra. El olor, cuesta acostumbrarse. ¿Quién es usted?, repetí. Esta noche, conocerás penurias como nunca antes has conocido, dijo. Vengo como amigo, ofreciéndote refugio de ella, y de todas las demás tormentas que te esperan. Yo no quería otra cosa que marcharme en ese momento, pero permanecí sentado. Le pregunté de qué hablaba. Tu madre ha muerto, hijo mío. Por su propia mano, en su cocina. La escena es espantosa, debo admitirlo, dijo en tono afligido, pero, ¿había un brillo juguetón en sus ojos? Seguro que deseas evitar este camino. Puedo mostrarte uno más seguro. Se me heló la sangre ante los horrores de los que hablaba aquel hombre, pero no le creí. ¿Qué quiere de mí?, exigí, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. Se echó a reír, un viejo y áspero aullido que pareció estremecerle hasta los huesos. Nada más que tu amistad, querido muchacho, dijo. Luego, sintiendo que su respuesta me parecía inadecuada, se explayó. Quiero que vengas de viaje conmigo. Mi trabajo es noble y serás un buen aprendiz. Y tal vez, cuando acabe, suspiró cansado,
pasándose los dedos huesudos por el fino pelo blanco, tal vez entonces, mi trabajo pueda ser tuyo. Me levanté arrastrando los pies hacia la puerta, pero sin romper su mirada. ¿Estás loco?, le dije. Mi madre no está muerta. No lo está. Compruébalo tú mismo, si es necesario, dijo, señalando hacia la puerta. Le lancé una mirada despectiva y salí corriendo. Cuando cerré el pomo con la mano, dijo mi nombre en voz baja. A mi pesar, me di la vuelta. Tu camino no será fácil, amigo. Si alguna vez es demasiado para ti, y me refiero a alguna vez, dijo, haciendo una pausa para pasar la mano por la habitación, ya sabes dónde encontrarme. Cerré la puerta de un portazo y subí las decrépitas escaleras de 2 en 2. Salí de la biblioteca, me subí a la bicicleta y me fui a casa a toda velocidad. La puerta principal estaba abierta de par en par. Me apeé, dejé la bicicleta en el suelo y me acerqué a la casa con cautela. El viejo estaba mintiendo, tenía que estar mintiendo. Aún así, las lágrimas empezaron a escocerme los ojos. Con el corazón palpitante, entré y llamé a mi madre. No oí respuesta, así que me dirigí a la cocina. A día de hoy, no sé por qué lo hizo. He vivido en ese pequeño pueblo de Maine toda mi vida, aunque me he mantenido alejado de la biblioteca pública. Una vez, a los 20 y tantos, me armé de valor y entré. La vida era buena en aquel momento, y mi miedo había empezado a transformarse en curiosidad ociosa. Donde antes estaba la puerta de mi santuario del sótano, solo había una pared en blanco. Le pregunté a la bibliotecaria qué había sido de aquel sótano, aunque en el fondo sabía la respuesta. Dijo que no había sótano. Nunca había habido un sótano. De hecho, si no se equivocaba, las ordenanzas municipales prohibían los sótanos en la zona. Ese olor dulzón, esa mezcla venenosa de cítricos y pino, me ha perseguido desde aquel lejano cumpleaños. Cuando aquel día vi a mi madre en la cocina, desplomada en un charco de su propia sangre, lo olí. Cuando un hombre que decía ser mi padre llamó a la puerta de mi piso de la universidad, me suplicó dinero y me golpeó hasta casi matarme cuando me negué, lo olí. Cuando mi mujer abortó a nuestro segundo hijo, lo olí, y de nuevo cuando abortó al cuarto. Cuando nuestro hijo mayor se puso al volante del Buick familiar borracho y mató a su novia, lo olí. Empecé a olerlo cuando mi mujer enfermó. Ella murió a finales del año pasado, y ahora, estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora, lo huelo todos los días, y lo siento como una invitación. Hace unos meses, volví a la biblioteca y la pequeña puerta de roble con el antiguo picaporte estaba allí, justo donde solía estar. Desde entonces, paso todos los días por delante de la biblioteca en mi paseo vespertino, pero no he entrado. Quizá lo haga esta noche. Tengo miedo de morir, sí, pero tengo aún más miedo de seguir viviendo. El viejo tenía razón, mi camino no ha sido fácil y dudo que lo vaya a ser. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde yacen. Prometió alivio. ¿Un refugio?, dijo. ¿También tenía razón en eso? Solo hay una manera de averiguarlo. Después de todo, todavía sé dónde encontrarlo.